Saludo cordial en el nombre del Señor. Avanzamos en este tema del ayuno. ¿Qué inquietudes, qué pensamientos, reflexiones le ha dejado la meditación anterior, en la que de alguna manera replanteamos el concepto que hasta aquí hemos traído del ayuno? Bueno, si esa parte le ha quedado un poquito difícil, yo quisiera plantearle una pregunta más y pensar en que estamos hablando de un Dios que es soberano, de un Dios que tiene sus planes perfectos, que sabe lo que hace, contrario a nosotros que vivimos el día a día y muchas veces creyendo que cómo debe ser la mejor actuación de la vida o de Dios con la vida. Así que hoy quiero plantearle una pregunta más, y creo que es lo que para Dios habría sido muy posible que sucediera. ¿Qué habría pasado si Dios permitiera que Esther muera? Es decir, que no halle gracia ante los ojos del rey, que el rey se disguste y entonces para ella venga una orden de ejecución. ¿Qué habría pasado? Yo me hice esa pregunta anoche, meditando un rato, y yo decía, bueno, también se habría escrito, y esa es mi opinión, también se habría escrito el libro de Esther, porque habría sido sencillamente un cambio distinto, y seguramente no miraríamos a Esther como la mujer que logró un éxito y salvación para un pueblo de Israel, sino a una mujer heroína que entregó su vida por la salvación de un pueblo. Y como le dijo muy bien Mardoqueo a esta su hija adoptiva, de algún lado vendrá liberación, porque a Dios no se le ha escaseado los recursos, ni las ideas, ni las estrategias para salvar a su pueblo. Siempre lo ha hecho. Entonces, yo pensaba y decía, de todas maneras, allí estaría la historia de Esther diciéndonos, esta es una mujer que entregó su vida por la salvación de un pueblo, y seguramente también la estaríamos mirando como heroína. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero le estoy compartiendo reflexiones que de alguna manera nos llevan a tomar puntos de vista. ¿Y por qué lo hago? Porque es que hemos vivido en una cultura donde nos han enseñado que la única respuesta favorable que nosotros aceptamos es de bienestar a nuestra manera. Y no nos han enseñado que los planes de Dios muchas veces son distintos. Ya miramos, por ejemplo, lo que ella le dice a Mardoqueo. Le dice, si perezco, que perezca. Estoy en una comisión divina, y el autor, el director de esta comisión es el que decide cómo terminan las cosas. Mencionamos el caso del general del ejército de David, que le dijo, esfuérzate y esforcémonos por el pueblo de Dios, por las ciudades de nuestro Dios, y Dios va a hacer lo que bien le parezca. Y quiero compartirle un asunto más. Por ejemplo, el caso de los apóstoles. La Biblia dice que ellos, prácticamente 11 de ellos, murieron entregando sus vidas, siendo asesinados, siendo de alguna manera muriendo no en el éxito de lo que nosotros llamamos, y solamente uno dicen que fue el apóstol Juan, que murió en su vejez. Así que quiero plantearle un versículo más, y es lo que dice Hebreos capítulo 11. Con esto lo que quiero plantear es que no necesariamente el ayuno es para que Dios haga las cosas conforme nosotros queremos que Él las haga. En realidad, como quedó planteado en el devocional anterior, el ayuno es para yo someter mi vida a el plan perfecto de Dios. Hebreos capítulo 11, 32, después de que Dios ha inspirado al escritor de este precioso libro a hablar de toda esta clase de héroes que lograron batallas, que vencieron, que fueron victoriosos, no cierra el capítulo sin plantearnos estos que de pronto no fueron tan brillantes, tan vistosos,
pero que para Dios fueron muy importantes. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora viene una palabra interesante: otros. Este es un escenario completamente distinto. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué tremendo el libro de Hebreos nos plantea toda una lista de hombres exitosos, hombres llenos de fe, que las cosas le salieron bien. Pero el capítulo no cierra sin decirnos que hubo otras a los que las cosas no le salieron tan bien. Sin embargo, unos y otros están en la lista de Dios. Así que yo no quiero con esto traer frustración, decir, bueno, entonces ¿para qué ayuno? ¿Qué sentido tiene? Al contrario, con mayor ahínco les animo a ayunar, porque el ayuno hace que mi vida, que mi carne, que mis pasiones, que ese desorden interno que hay en mi vida se someta al señorío de Cristo. Y no es fácil someterse a la voluntad de Dios, porque casi siempre nosotros tenemos la receta apropiada, la respuesta apropiada que esperamos que Dios nos dé. Y muchas veces cuando Dios no nos responde de la manera que nosotros esperamos, esta carne se alborota y entonces viene la incredulidad, viene la frustración, viene el desánimo, viene toda esa clase de cosas contrarias a la fe. Y como dice la palabra de Dios, muchos terminan alejados del Señor. Que ese no sea nuestro caso. ¿Qué debemos hacer? La disciplina del ayuno nos ayudará bastante en este cometido. Dios les bendiga ricamente.